Gloria a tu nombre, Señor. Cuando la gente del pueblo de Dios, los hebreos, se encontraban unos con otros, había un saludo, y este saludo era paz. Decían Shalom, cuando llegaban a algún lugar, decían Shalom Alejem, que tiene que ver con la paz a los que están en el lugar. Esa costumbre la aprendieron también los beduinos del desierto. Por eso entonces usted escucha que los árabes o otras tribus del oriente dicen el Salam Alejem, que significa lo mismo, Salam de paz. Esta costumbre la tomaron los cristianos y fue la costumbre de bendecir a la gente declarando paz. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que cuando llegamos a un lugar tenemos que declarar la paz en ese hogar, la paz en ese lugar. Debemos dar la paz a los hermanos, declarar paz sobre los que están a nuestro alrededor, bendecirles. Yo voy a pedirle a usted que bendiga a algunas personas en su entorno, usted declare paz y declare bendición en la vida de quienes están al lado suyo. Y entiende que las palabras que usted da, basados en la Biblia, tiene poder para bendecir. Así que bendiga a quienes están en su entorno. Vamos a continuar nuestras reflexiones. Hemos estado tratando y en esta serie de enseñanzas acerca del mundo espiritual. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 11, en el verso 24. Y hemos estado hablando desde martes acerca de mantener nuestra libertad en Cristo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Cuando va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser como peor que el primero. En Juan 8:32 dice la palabra, vamos a repetirlo juntos: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, amén. Nosotros hemos hablado acerca de cuál es la obra del enemigo. Yo creo que se resume en lo que decía Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Saben? Cuando se habla de Satanás en algunos ambientes, primero se le da una postura desproporcionada de quién es y qué hace. Y siento que se enseña en el cristiano, yo digo que sin querer queriendo, pero se les enseña una postura de increíble debilidad. Prácticamente es como si se tratara de que el cristiano es un irremediable alérgico a todo y está totalmente expuesto. Eso es un extremo. El otro extremo es aquel extremo en que se niega la obra del enemigo y prácticamente se le presenta como si fuera una especie de personificación mitológica de la maldad. Casi que hablar acerca de temas como estos puede ser considerado como una actitud medieval.
como una cosa prácticamente oscurantista. Son lamentables extremos y lamentablemente la humanidad, y muchas veces la iglesia no escapa a eso, tiende a vivir en extremos. La Biblia ciertamente presenta al enemigo y lo presenta como alguien que se opone a la obra del Señor. Es interesante ver cuán real consideraba Pablo que era la obra del enemigo cuando en 1 Tesalonicenses 2:18 habla de una visita que iba a hacer a la iglesia, y el apóstol Pablo, cuando les da las razones de por qué no había estado con ellos, dice: tuvimos oposición de Satanás en el camino. Interpretó las señales del camino. Cualquier cosa que hubiera sucedido, sea que se levantó alguien para perseguirlo, sea que se levantaron circunstancias en su entorno, pero calificó eso como obra del enemigo en contra suya, como un plan en el mundo espiritual para interrumpir la obra del Señor. Y ciertamente nosotros no podemos pensar que cada cosa que sucede en nuestro entorno tiene que ver con diablos y demonios que andan haciendo cosas y malabarismos para impedir que nosotros hagamos otras cuestiones, y no podemos darle la responsabilidad a Satanás de todas las cosas que suceden en nuestra vida, especialmente cuando somos nosotros quienes estamos tomando decisiones por esa parte. Pero tampoco podemos ignorar que hay una obra operante del enemigo y que necesitamos identificarla. Por eso el mismo apóstol Pablo nos habla acerca de la lucha en el mundo espiritual, cuando nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, que nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes, gobernadores de las tinieblas, etc. Y yo quiero invitarles a que rápidamente vean el pasaje de Efesios. Es porque necesitamos ponernos en contexto. En el capítulo 6, desde el verso 12, nosotros encontramos esta referencia que estamos haciendo, en el verso 10, y dice entonces que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. No se presenta como una cuestión casual ni como parte de un discurso místico, sino que se presenta como una realidad, una oposición real a la obra espiritual, a la obra familiar, a la obra cristiana, a nuestro caminar cristiano. Y la recomendación del apóstol Pablo es esta: que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Aquí hay una metáfora, aquí hay una figura. Cuando hablamos de la armadura de Dios, no estamos pensando que realmente nos ponemos el traje de un soldado de la época del Imperio Romano. En todo caso, si el apóstol Pablo hubiera vivido en este tiempo, no hubiera hablado del escudo, no hubiera hablado de la espada, no hubiera hablado de la UCI, la subametralladora. ¿Cómo se llaman las ametralladoras estas rusas que...? ¿Ah? Eso mismo. Y entonces hubiera hablado del casco, del chaleco antibalas y toda esta cuestión. Pues el tema es metafórico, pero habla de algunos valores que tienen que ver con nuestra protección. Estoy haciendo un repaso sobre algunas ideas importantes de tomar en cuenta. Dice, por ejemplo, que estemos ceñidos, dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces cuando dice luego, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que yo cuando abra mi boca me sea dada la palabra. Es más o menos lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por un tema de interpretación particularmente, me preocupa sinceramente en el caso de nuestra iglesia en particular. No estamos predicando en otra iglesia ni en otro lado, pero cuando nosotros hablamos de esto, no ponga tanto el acento en las cosas que dicen allí, no ponga el acento, por ejemplo, en el escudo, en el calzado, en el yelmo, en la espada,
en el vestido, no ponga tanto el acento en esto como en lo que significa. Por ejemplo, si aquí la palabra dice, toma el escudo de la fe, entienda que estamos hablando fundamentalmente de la fe, más que de la figura. No es tanto el escudo como la fe. ¿Me explico? Porque si usted va a algún tipo de administración, que yo creo que eso es legítimo, que yo creo que está bien, y no desdigo de estas cosas, pero la gente dice, bueno, ahora toma el escudo. Y yo tomo el escudo, pero ¿qué escudo? Entonces yo de pronto tengo una idea fantástica de todo el asunto, pero a mí se me está olvidando de que lo que me está diciendo la palabra es, ten fe, agárrate de la fe, ten fe en tu corazón, cree en el Señor, porque si crees en el Señor, lo que está tratando de decirte el pasaje, tú vas a tener protección en tu vida. Entonces, no es nada más que yo diga el escudo y que yo pueda de pronto hacer una representación profética, si ustedes quieren decirlo de esta manera, una representación X. Creo en estas cosas, porque hemos visto tantos testimonios tan extraordinarios, pero más que las cosas, más que las formas, necesitamos ir al fondo de su significado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que debemos de tomar? ¿Con qué tenemos que ceñir nuestros lomos? ¿Con qué nos ajustamos? La correa, que nos ajusta y que nos habilita para correr efectivamente nuestra vida cristiana. ¿Qué tiene que ser? La verdad. La verdad nos hace libres. Si nos tomamos de la verdad, no va a estar sucediendo esta cuestión del espíritu que va y vuelve, no va a estar sucediendo esto de que estamos constantemente en recaídas espirituales, no vamos a estar entonces en una situación de vulnerabilidad. Si la verdad está en nosotros, si estamos creyendo la verdad, porque nosotros podemos ceñir nuestros lomos con la correa o con el cinto de las emociones, de cómo amanecí hoy, de cómo me siento en este momento, de qué pensamientos me pasan por la cabeza. No te ciñas emocionalmente, por válido que sean las emociones de nuestra vida. Son parte de nuestra existencia, son parte de nuestra realidad, y un ser humano sin emociones es un muerto. ¿Ves? Pero fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de nuestro caminar en Cristo, más que ceñirnos de emociones, tenemos que ceñirnos de convicciones. Y nuestras convicciones tienen que estar basadas en la verdad. Si tú quieres permanecer y que el enemigo no te gane la batalla en tu vida cotidiana, agárrate de la verdad. Si la Biblia dice que eres libre en Cristo, mantén tu libertad en Cristo basándote en la realidad de la verdad. Jesús dijo, ¿conoceréis qué cosa? Y la verdad nos hace libres. ¿Ves? Son tan complejas todas estas cosas, y yo quisiera, más que sentirme que estoy predicando un sermón, yo quisiera vernos a todos nosotros en el consejo de la palabra. Y mirarnos en este momento aconsejados por la palabra del Señor. Mis hermanos, muchas veces pasamos tremendas vicisitudes y dificultades cuando no nos hemos ceñido de esta manera. Uno escucha tantas cosas que son tan fantásticas, que ponen al cristiano en una situación tan vulnerable, que no puedo más que sentir que es tan avasallante que el tiempo se limita por la cantidad de cosas que a veces llegamos a creer y que entorpece nuestro caminar en el Señor. Y se predican como grandes verdades. Uno ha escuchado de todo tipo de cosas. Y yo les daba el ejemplo del mar, que hay gente que si ve un santero en la calle, como no son católicos, ya no se van a persignar, ¿verdad? Pero bien que eso, el Señor reprenda al diablo, cuidado, no vayas a hablar con la persona, no sea que te contamine con algo. Y uno dice, pero ¿cuánto poder tiene, o creemos que tiene el Espíritu Santo que opera en nosotros para que estemos con esta estupidez? Nos perdemos la oportunidad de dar testimonio de Cristo y del poder de Dios por estar creyendo tonterías. Yo he escuchado quienes piensan que no se fortalece
cortarían el cabello con una persona